Mi esposa me fue infiel con su ex, y yo la humillé frente a su familia con el divorcio. Nunca esperé presenciar algo así en mi propia vida. Estaba acostumbrado a escuchar historias de otras personas, o quizá verlas en redes sociales. Pero vivir algo así en la realidad puede destrozar tu mundo por completo. Soy un hombre sencillo y trabajo como profesor universitario. Llevaba 10 años casado con Lila. Tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta donde mi tía le sugirió a mi madre que nos presentara. Nunca me interesaron las citas. En realidad nunca salí con nadie porque siempre estaba concentrado en mi doctorado y mi educación. Sin embargo, al ver a Lila quedé hipnotizado por su belleza. Y tal como su nombre, me pareció suave y delicada como una flor. Mis padres llevaban mucho tiempo insistiendo para que me casara, así que le pedí salir a Lila. Nuestros padres ya habían hablado en la fiesta y querían que nos casáramos. Nuestra primera cita fue increíble. Era divertido estar con ella. En ese momento ella trabajaba en procedimientos dentales. Salimos durante un año completo y luego nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestra vida cotidiana era bastante normal. Ella era una madre y esposa estupenda. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de que llegó. Ella me cuidaba mucho, pero eso fue solo el comienzo. Nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado después de una década. Saber de su pasado me hubiera ayudado a desenredar los nudos que nunca intenté conocer. Las cosas iban bien y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella. Hasta que hace un mes, en un día cualquiera, todo se puso feo para los dos. Quizás yo estaba creando suposiciones en mi cabeza, o tal vez ella ocultaba algo, porque nunca antes había tenido una visión negativa de ella. Fue una noche en que volvió de la clínica a una hora inusual. Intenté llamarla, pero no respondía. Al principio pensé que quizá tenía muchos pacientes, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Me dijo que Lila no había ido a trabajar ese día. Eso me causó curiosidad y tensión. Estaba muy nervioso pensando en lo que pudo haber pasado. No podía dormir. Era más de medianoche cuando entró. Parecía muy cansada. Iba a preguntarle por qué se había tomado el día libre. Antes de que pudiera decir una palabra, pasó a mi lado y me dijo: «Hoy tuve muchos pacientes y quiero dormir». Después de oírla mentirme a la cara y sabiendo la verdad, me quedé sentado en el sofá, ansioso, pensando en cuál podría ser el motivo de su mentira. Era algo nuevo. La cubrí con una manta y miré su rostro. Dormía plácidamente y sin inmutarse. Quería evitar cualquier conversación por la mañana, así que me fui temprano a trabajar. No podía dormir porque no dejaba de pensar en ello. Tenía que preparar las preguntas para el próximo examen de mis alumnos. Pensé que despertarla sería una mala idea. Nos provocaría estrés y discusiones a los dos. Volví del trabajo y vi su coche en el apartamento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche, vi a Lila por la ventana. Estaba mandando un mensaje a alguien, sonriendo y sonrojada. En cuanto entré, dejó inmediatamente el teléfono a un lado y se puso a ayudar a nuestro hijo mayor James con los devales. Siempre me abrazaba y me besaba. Esta vez su sonrisa se desvaneció tras mirarme. Me saludó con un áspero «Hola», que sonó poco interesante. Fue muy incómodo enfrentar algo tan inusual en un solo día. Más tarde por la noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Tenía la taza en una mano y estaba enviando un mensaje con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego aparté la vista. Pero mi segunda mirada salvó a nuestro hijo pequeño Max de quemarse con el café en la cabeza. Su madre estaba ocupada enviando mensajes de texto a Dios sabe quién. Le grité a Lila por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. No paraba de disculparse. Así que le dije: «Quiero hablar contigo de algunas cosas». Dejé que los niños jugaran un rato a videojuegos para que pudiéramos tener una conversación en condiciones. En lugar de preguntarle dónde estuvo anoche, sabiendo que eso podría darle una pista, le pregunté: «¿Dónde está tu atención y con quién hablas por el teléfono?». Me miró disculpándose y cuando iba a decir algo, su teléfono empezó a zumbar. Sucedió 3 veces, lo que me molestó mucho. Y ella se disculpó. Me dijo: «Anteayer quedé con un amigo viejo y anoche decidimos ponernos al día. Por eso llegué tarde. Todavía no me había dicho que no estuvo en su clínica. ¿Ocultar información cuenta como engaño menor? Lo que me molesta es que ahora es casi medianoche y todavía la veo despierta, en línea y chateando en su teléfono». Esa misma noche verla conversando con alguien a las 4 de la mañana no me pareció raro, pero la conversación que oí por casualidad me hizo darme cuenta de lo contrario. Me gustaría citarla para que la lean todos ustedes. «Nah, no era el matrimonio de mis sueños.
Él es aburrido y anticuado, y yo estoy cansada del sexo de siempre. Dios, necesito algo especial en mi vida. Oh, ¿quieres? ¿Realmente era una persona anticuada y aburrida? ¿Realmente fracasé como esposo? Creía que era feliz conmigo. La llegada de un nuevo amigo lo cambió todo. ¿Quién es un nuevo amigo? Siempre dormía en mis abrazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No puedo creer oír todo eso. Volví a mi lado de la cama, oí sus pasos y la puerta se abrió. Ella volvió, se metió bajo la manta, me abrazó la espalda como si nada y se quedó dormida profundamente. En cuanto a mí, mi instinto era más claro que el agua. En el fondo de mi cabeza sabía que ella se alejaba de mí. Actualización 1. Joyas del karma. Sinceramente, después de esa noche, sospeché de ella y empecé a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de engañar con cosas menores, entonces eventualmente tiene algo grande bajo la manga. No podía dormir y la cabeza me latía con fuerza. Después de desayunar le dije, ¿puedo dejarte en la clínica? Al principio no respondió, luego me dijo, voy a reunirme con la profesora de James en la reunión de padres. Me hizo gracia. ¿Acaso no sabe que la reunión fue ayer y que yo ya asistí? Pero no perdí de vista las mentiras que me contaba. No dije ni una palabra y me fui a trabajar. De camino a la oficina me llamaron de su clínica. La recepcionista me preguntó, ¿por qué Lila no ha acudido a la clínica en 3 o 4 días? Ni siquiera responde bien a los llamados ni a los mensajes. Los pacientes tenían citas previas y cuando la doctora no aparece, se sienten muy frustrados. Una cosa me llevaba a otra y mis dudas se aclaraban día a día. En lugar de ser una marioneta, decidí verlo con mis propios ojos. Inmediatamente terminé mi trabajo y dejé que mi becaria hiciera el resto. Salí de mi despacho y me dirigí a su clínica sabiendo que no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No cogió la llamada, pero me devolvió la llamada a los 2 minutos. Le dije, te visité, pero no estabas allí. No pudo decir nada durante unos segundos. Luego me respondió titubeando. Estaba visitando una antigua paciente que no podía venir a la consulta. Mentía, porque cuando pregunté a la recepcionista si había cita para visita a domicilio, me dijo que no. Volví a casa y mis 2 hijos estaban estudiando en silencio. Nuestra niñera, una vieja amiga de mi madre y la persona en la que más confiaba, cuidaba de James y Max. Les preparé la cena y pedí unos días de permiso para seguir a mi mujer. Las cosas transcurrieron según lo previsto. Decidí guardar silencio hasta reunir todas las pruebas para evacuar adecuadamente mis dudas. Durante la cena le pregunté a James por la reunión, y él me hizo una pregunta a su vez. ¿De qué reunión estás hablando? Puesto que ya asistimos a la reunión de padres. La cara de Lila fue de satisfacción. Dio un bocado y dijo, solo quería hablar con la profesora de James sobre su progreso. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Me preguntó, ¿qué pasa? Suspiré y le pregunté, ¿has visto el informe que te envié por teléfono? Se disculpó y me dijo, se me olvidó. Le pregunté, ¿cómo pudiste olvidarte de algo tan importante estando todo el día al teléfono? Me preguntó irritada, ¿lo que quieres decir es que no hago otra cosa que estar todo el día al teléfono? Le dije, no, y te lo estás tomando mal. Se levantó muy enfadada con mi afirmación y me gritó, no tienes fundamento y eres tú quien nunca intenta hacer nada por la familia. Su afirmación me puso furioso, pero en lugar de soltarlo todo, la dejé hablar. Le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Y ahí volvió a decir, eres una persona aburrida y nuestro matrimonio ha perdido la chispa. Me reí y le dije, gracias por tomar la conversación al revés para utilizarla como escudo de tus pensamientos y sentimientos. Y seguí comiendo mi comida. Ella se marchó de nuevo. Al mismo tiempo, estaba al teléfono riendo y hablando. Pero yo no quería oír la conversación. Quería verla por mí mismo y recoger las pruebas. Nunca chequé su teléfono. Con ese comportamiento, sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que por fin se durmió y cogí su teléfono. Tenía contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abría. Había algo en su personalidad olvidadiza que hacía que escribiera las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y ahí estaba. El teléfono por fin se abrió y me temblaban las manos al abrir los mensajes de texto. Pero tenía que hacerlo, y ahí estaba la verdad. Me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándolo. El sexting, los desnudos y los te quiero que le había enviado a un chico llamado Richard. Esa noche lloré. No recuerdo la última vez que lloré así. Me puse la mano en la boca para reprimir el llanto y respiré hondo, porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente hice capturas de pantalla de sus chats y las envié a mi teléfono. Antes de guardar el teléfono, tuve que borrar las capturas de pantalla de la galería. Afortunadamente comprobé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré todas las pruebas que pudieran hacerle saber que había revisado su teléfono.
Actualización 2. Por la mañana me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad me fui a casa de mi amigo Elías. Somos amigos desde la infancia y él lo sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado y él tampoco se lo podía creer. No paraba de decir, si no le hubiera enseñado las pruebas, me habría dado una bofetada por una broma así. Al cabo de un rato me dirigí hacia la dirección de Richard que se mencionaba en uno de los mensajes. Aparqué el coche detrás de un árbol. No era mi coche, sino el de Elías. Después de esperar, vi a Richard fuera de su casa con flores en la mano. Y Lila salió de su coche y lo abrazó con fuerza. Rápidamente hice la foto y no pude mirarlos más que unos segundos. No dejaba de preguntarme que, si no me gustaba, un poco de sinceridad habría sido mejor y lo habría arreglado todo. Pero ni ella quería perder a nuestra familia, ni podía dejar de engañarme, por mucho que me rompiera el corazón. Me destrozó el ego, porque en un mundo lleno de infieles, estaba muy orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Se burlaba de mi naturaleza tranquila. Esto duró 3 o 4 días y reuní pruebas satisfactorias, porque era mi momento de echar aceite al fuego ardiente y arruinar como es debido el matrimonio ya arruinado. Ya se lo había contado todo a nuestra niñera, y ella se ofreció a avisarme cuando mi mujer volviera a salir. Nuestra niñera me llamó y me informó. Iba a visitar a sus familiares enfermos, por lo que hoy no estaría allí. Le di el permiso. Llamé a Lila, le dije lo mismo y le pedí, vuelve a casa para que pueda irme, ya que James y Max se quedarán solos. Ella aceptó inmediatamente. Yo estaba con Elías contándole y discutiendo qué debíamos hacer con este asunto. No tenía el valor de decirles estas cosas a nuestros padres. De repente recibí una llamada de Lila, en la que sollozaba y decía, Max se ha caído de la escalera y se ha roto los brazos. Lo llevo a urgencias. Me heló la piel, y la ansiedad se apoderó de mí. Entré en pánico sin saber qué debía hacer. No tenía el estado de ánimo adecuado para conducir, así que se lo pedí a Elías. Cuando llegamos al hospital, el médico nos dijo, no se preocupen, no es más que una herida leve y se curará en unas semanas. Suspiré aliviado y besé la frente de mi hijo. Mientras Lila hablaba con mi madre por teléfono, estaba sentado junto a James y le pregunté por el incidente. ¿Cómo sucedió? Me contó, Max estaba subiendo la escalera y gritó y llamó a mamá muchas veces, pero ella no le hizo caso porque estaba atendiendo la llamada. Entonces Max resbaló y se cayó. Al oír esto, me enfadé mucho. Caminé hacia ella y tiré su teléfono al suelo. Todo el mundo nos miraba. Grité y le grité por ser tan irresponsable. Elías intentaba calmarme, pero no podía. Max podría haberse hecho una herida grave. Dije muchas cosas y ella intentaba hacerse la víctima diciendo, «Tú eres un padre ausente». Después de oír esto, pude acercarme más a ella y le susurré en el oído, «Al menos soy mejor que tú y no me acuesto con nadie a tus espaldas». Parecía asustada, como un gato asustado. Después de aquella discusión en el hospital, Elías se llevó a nuestros hijos a su casa y yo volví a casa con Lila. No dijimos nada en el camino de vuelta. Ella fingía remordimiento porque la vi mandarle mensajes varias veces, y eso me enfureció aún más. Finalmente, cuando llegamos a casa, la confronté. Lo que me dijo me dejó alucinado. Ella debió estar pensando que yo simpatizaría con ella, pero no tengo ninguna simpatía por los tramposos. Me dijo, salí con Richard en el instituto, y la relación terminó un mes antes de casarnos. Nunca quise casarme contigo, pero no tuve opción. Verás, el padre de Lila también es dentista, y tenía su propia clínica, a la que Lila le echaba el ojo. Pero su padre le puso la condición de que tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario iría a parar a manos de su hermano, que era 5 años más joven que ella, y también estaba interesado en odontología. Richard no tenía trabajo, y era un novato, así que rompió con él y decidió casarse conmigo. Me dijo, me encontré con Richard hace un mes en su clínica cuando lo visitó para hacerse una limpieza dental, para una sesión de fotos, ya que él trabaja como modelo para una compañía de diseño de moda. Yo tenía lágrimas en los ojos, y ella ya estaba llorando y pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto.
Pero era toda una jugada. A estas alturas, ella ya sabía muy bien que Richard no se casaría con ella, y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó: no eras mi tipo de persona y la mitad del tiempo me sentía encerrado. En respuesta le pregunté: ¿me estás culpando a mí por tener una personalidad diferente que te hizo ser infiel? ¿Y no a tus propias acciones? Se levantó y empezó a gritarme: no eres comprensivo y por eso prefería a Richard antes que a ti. Caminé hacia ella, la agarré de las manos con rabia y le dije: termina las tonterías y la manipulación. El engaño fue tu propia elección, y lo quisiste hacer no por mí. Me enfadé mucho por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Me fui del lugar y le pedí a Elías que dejara a James y Max con sus abuelos y me quedaré en su casa. No he hablado con él después de llegar a su casa. No quiero hablar con nadie. Quizá dar rienda suelta a mis emociones delante de desconocidos me ayude a calmarme. En este momento no soy capaz de pensar claramente. Además, Max ya está bien y yo estaba trabajando en mi último proyecto, que básicamente significa satisfacer mi ego. Así que pasé 3 días en casa de Elías e hice mi trabajo de la universidad. Me negué a hablar de nada de esto con él y evité toda conversación relacionada. Actualización 3. Al cabo de un rato volví a casa, y para mi sorpresa estaba decorada con flores y globos. Entonces, Lila vino con flores y empezó a disculparse y a pedirme perdón. Me había estado mandando mensajes y llamando y yo evitaba hablar con ella. No sentía nada por ella excepto puro odio. Pero para vengarme, acepté que me manipulara una vez más. Ahora sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo eran claros para mí. Y honestamente ella nunca se ocupó realmente de los niños. Lo hizo la niñera. Y como madre es una responsabilidad, no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían más a mí, o a la niñera, que a su propia madre. Yo estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras cosas enmendadas por Lila como terapia de pareja y otras cosas diferentes para reconstruir esta relación. Se esforzaba mucho para que pareciera auténtica, mientras se reunía con Richard a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los miembros cercanos de la familia para su cumpleaños, lo que incluía a mis padres y hermanos, y lo mismo para ella. Antes de que ocurriera todo, los cumpleaños solían ser tan divertidos. Pero ahora me da asco pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia del corte de la tarta, llegó el momento de revelar el mayor regalo a su padre. Le pedí a James y Max que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos. Mientras todos se relajaban, llamé a Lila y le pregunté: ¿vas a darle el regalo que preparaste a tu padre? Su padre parecía contento al igual que todos los demás. No paraba de asentir con la cabeza y decir que no con señas. Tenían los ojos llorosos cuando le entregué el regalo a su padre. Lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por haber vuelto otra vez con ese hombre sin trabajo y por haber arruinado nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Lila, los del divorcio, que ya llegaron hace 10 días. Su hermano y mi familia estaban en estado de shock cuando se lo conté todo a su padre. Su padre le pidió: firma el documento, abandona el hospital mañana y búscate trabajo en otro sitio. No puedo permitir que arruines mi nombre. Lila lloraba y pedía perdón a su padre. Y su madre estaba destrozada. Ella arruinó esto para todos. Un pequeño sentimiento de remordimiento debería haber hecho que se detuviera, pero ella continuó reuniéndose con él después. Le permití que se reuniera con James y Max los fines de semana, y me negué a que se los llevara más tiempo después de su irresponsabilidad. Después del divorcio seguimos caminos separados. James y Max la extrañaban, pero es mejor ser criado por un padre soltero que por una madre irresponsable. En cuanto a mí, sigo adelante, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños. Aunque mi venganza curó mi ego, ver que no conseguía lo que quería me ayudó a superar mi salud mental.